Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Aguirre y yo soy la directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Estuve hace una semana, ¿cierto? Hace algunos días en un webinar presentando donde me invitó, ¿cierto? El Centro UC de Innovación en Madera y en donde surgieron algunas preguntas y que las voy a contestar a continuación, porque bueno, las tengo aquí en el correo, así que las voy a ir leyendo y se las voy a responder. Espero que con la mayor rigurosidad posible y que lógicamente queden satisfechos y satisfechas con las respuestas. La primera es de Gabriel Nalino, que dice: ¿en qué porcentaje de carbono incide la logística terrestre y marítima para el transporte de madera para la construcción? Y la segunda es: ¿cuánto afecta el metro cúbico de hormigón comparado con el metro cúbico de edificación con madera en carbono y demás impactos ambientales? ¿Ya? Voy a proceder a contestar la primera pregunta, que tiene que ver, ¿cierto?, con el aporte de carbono de toda la etapa del transporte. Yo les mostré en el webinar, en una gráfica, que justamente la mayor cantidad de impactos ambientales dentro de la manufactura de un material de construcción está asociada a la extracción de la materia prima, ¿ya? Más que muchas veces al proceso de logística que lo acompaña. Ahora también esto es un dato que es bien genérico, porque también va a depender mucho de cuán eficientes sean los canales de distribución y en donde, por ejemplo, bueno, en países como nuestro, como Chile, tendemos a ser un poquito más ineficientes en este transporte y por lo tanto implica que muchas veces tú tienes, por ejemplo, materia prima que está en un sector norte, por ejemplo, la trasladas al sector sur para que pase por un proceso de manufactura y después te mueves a la zona centro para hacer la distribución. Entonces, el problema es que todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el transporte, sobre todo cuando tú usas sistemas de transporte con combustibles fósiles, como hacemos nosotros mayoritariamente, eso, cuando tú haces la medición de carbono en el ciclo de vida completo del material, sí tiene un impacto importante. Por eso yo, uno de los temas que les comentaba, y que en general nosotros lo hacemos harto en los webinars cuando hablamos de este tema de ciclo de vida y de comparación de materiales, es que la única certeza es la metodología científica y la medición a través del análisis de ciclo de vida, porque también es lo que te permite desmitificar, en el sentido de creer, por ejemplo, que un material que es transportado de fuera tiene necesariamente una mayor huella de carbono que uno que se fabrica adentro, porque también muchas veces un material que se transporta de fuera viene en un transporte que tiene un factor de emisión en cuanto al combustible que se está usando para ese transporte, que tiene un menor impacto, ¿cierto?, en términos de huella de carbono. Entonces, como les menciono, el mayor porcentaje, que en realidad es un 60, un 70%, proviene de todo el proceso de extracción de la materia prima, porque acá no solamente hablamos de carbono, sino que también hablamos de otros impactos ambientales, ¿ya? Entonces, la única forma es poder, obviamente, levantar, inventariar toda esta información y poder, ¿cierto?, medir estos impactos ambientales potenciales con un análisis de ciclo de vida. Y la otra pregunta es la comparación entre el metro cúbico de hormigón y el de edificación con madera. Ya, acá tenemos que acordarnos que toda esta metodología, ¿cierto?, está regida por normas ISO, que son normas ISO armonizadas y reconocidas internacionalmente, y en donde la única posibilidad que tú tienes para comparar cuando hablamos de impactos ambientales no es en unidad declarada, que en el fondo la unidad declarada es metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, kilo, ¿cierto?, etcétera, sino que acá la única forma que tú tienes de comparar es con unidades funcionales, o sea, con la función que cumple un determinado producto en una edificación. Por eso yo les comentaba, cuando les mostraba las tablas al final, que tú no puedes comparar pisos con muros, por mucho que sean del mismo material. Tú tienes que comparar un metro cuadrado de piso estructural de madera con un metro cuadrado de piso estructural de perfilería de acero, por ejemplo, ¿ya? Es la única forma de comparar. Por lo tanto, comparar un metro cúbico de hormigón, ¿cierto?, con un metro cúbico de edificación en madera, no es comparable, porque la norma no te permite comparar unidades declaradas, sino que te permite comparar solamente unidades funcionales, ¿ya? Y por eso en las declaraciones ambientales de producto, que son ecoetiquetados tipo 3, que traen este dato, ¿cierto?, tú solamente puedes compararlas cuando tienen la unidad funcional, o sea, la función que está cumpliendo en determinada edificación, y esto es un enfoque que no es una puerta, o sea, no es solamente hasta que el producto queda listo para llevarse a la obra, que ahí sería con unidad declarada, sino que es una tumba, porque incluye obviamente todo el transporte y también la función o el uso que se le está dando en determinada edificación. La segunda pregunta es de Martín Sánchez y dice: ¿hay algún ejemplo comparativo de huella de carbono y agua? Me gusta que toquen el tema de huella de agua, entre una vivienda de mampostería tradicional y una de sistema en madera. Sí,
hay ejemplos comparativos, pero lo importante es que aquí se entienda que no hay comparativos en Chile, ¿ya? Tema número 1. Nosotros en Chile no tenemos un inventario de ciclo de vida, o sea, si bien han habido hartos proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, está, no sé, Abaco, estuvo su Ecobase en su minuto, pero no son transversales a la industria. ¿En qué sentido? Que han sido iniciativas súper buenas, por ejemplo, de investigación de universidades o de proyectos Corfo, pero que no se usan en forma transversal en toda la industria, ¿ya? Si bien la metodología obviamente son de la ISO, etcétera. Entonces nosotros, de hecho, parte de lo que se está trabajando ahora en la mesa de huella de carbono es poder levantar este inventario para que se pueda usar por toda la industria, ¿ya? Entonces, este tema de esta comparación, ¿cierto?, de huella de carbono y de agua entre vivienda de mampostería, aparte que dentro de una vivienda de mampostería, ojo, tú tienes muchos otros elementos más allá de la mampostería. Entonces, vuelvo un poco acá a agarrarme de lo que le contesté en la pregunta anterior. La única forma que tú tienes de comparar es cuando estás haciendo o sea, cuando la unidad funcional es la misma, o sea, muro estructural de madera, muro estructural, por ejemplo, de mampostería, no sé, pues de ladrillo reforzado, por ejemplo, ahí tú puedes comparar. Y la otra forma en que podría hacerse sería haciendo análisis de ciclo de vida de una edificación tipo, por ejemplo, completa, con dos edificios que sean exactamente iguales, porque ahí, ojo, también en el tema de la madera, tendría que empezar a incluir no solamente lo que es madera, sino también lo que son aislaciones, revestimientos. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo les mostré, al final en el webinar aparecía el ensamblaje de muro, que eso incluye obviamente todo lo que conforma el sándwich, en fondo el sándwich de muro, y ahí tú recién puedes comparar una cosa con otra, ¿ya? Datos de Chile no hay, pero obviamente en la web y sobre todo de países europeos tú puedes encontrar varios ejercicios, por ejemplo, canadiense principalmente, de este tipo de comparativas, pero que, ojo, no es posible traspolarlas a Chile porque nuestra realidad es distinta, tenemos otra matriz energética, otra forma de construir, otro clima también, entonces también hay que ser bien cuidadoso cuando uno toma datos de afuera y los hace propios, ¿ya? Así que también ojo con eso. Después hay una pregunta de Javiera Chacón, que dice, ¿cuál es el programa para realizar el ciclo de vida que comentaste en la diapositiva de materiales de construcción? Ya, esto es bien importante. Al igual que las simulaciones de energía, que es un concepto con el que uno está un poquito más familiarizado, las simulaciones de energía, por ejemplo, usan programas, ¿cierto? Que son programas que en general los que se usan más o que están más reconocidos o que tienen mayor confianza por parte del mercado son los que cumplen con una norma que se llama las RAE 140, ¿ya? En el caso de los programas que sirven para modelar, para realizar análisis de ciclo de vida, también hay varios programas que son bastante reconocidos, de hecho hay muchos, o sea, te puedo nombrar, por ejemplo, CIMAPRO, que es el que más se usa. CIMAPRO no, te permite, es un programa que de hecho es complejo de usar, pero te permite también tener mucho rigor en el detalle, o sea, cuando te empiezas a levantar la información y lo metes dentro de este programa para sacar los datos, ¿cierto? O sea, cuando tú metes todos los datos del inventario para sacar tus externalidades, ¿cierto?, en términos de impacto. Está, por ejemplo, el Gavi, que también es un programa, Gavi así como el diminutivo del nombre, que también es un programa que se usa mucho, ambos tienen un costo, tú tienes que pagar por la licencia. Está Tracy también, que es un programa que sirve también para hacer análisis de ciclo de vida y que entiendo aquí, puede que me equivoque, pero entiendo que el desarrollador de este programa fue PricewaterhouseCoopers. Y aparecen también otros programas que tienen licencias que son gratuitas, como por ejemplo OpenLCA. OpenLCA es un programa que es, como dice su nombre, open, es gratuito y lo pueden descargar y de hecho trae incorporadas bases de datos que son de EcoPlatform, que son bases que son, cierto, que se pueden usar para toda Latinoamérica y te permiten, por ejemplo, cuando tú no tienes suficiente data, poder incorporarlas entre tus datos cuando te falta información. Está también la que yo le mostré en las diapositivas, que es la Athena Eco Impact Calculator, Athena en el fondo que es ATHENA, que también se usa mucho y que es más OpenLCA y Athena, que es la que les mencionaba, son más fáciles de usar que las otras, pero a veces tampoco, o sea, como en determinadas proyectos, a lo mejor que son muy complejos, no puedes llegar con tanta rigurosidad a los detalles, pero para edificación funciona muy bien. Y también hay otras calculadoras, como por ejemplo las que tiene OneClickLCA, que nosotros tenemos un convenio con ellos. OneClickLCA es una empresa finlandesa que tienen, ahí yo les recomiendo que visiten la página, es One, como de uno, Click, como hacer un click, LCA, y que de hecho tienen, por ejemplo, calculadoras para evaluar impactos de economía circular, ¿cierto? Para hacer análisis de ciclo de vida para edificaciones, para huella de carbono de producto, tienen de hecho un proyecto llamado
Planetary, donde nosotros somos Planetary Partner, que justamente es muy bueno también para la academia porque te permite en forma gratuita el hacerte una cuenta, ¿cierto? Y el ocupar el programa. Así que son varios los programas los que te acabo de comentar y si bueno, tienes dudas con respecto a alguno, me puedes mandar un correo. Después está la pregunta de César Muñoz, que dice, según la gráfica mostrada, ¿por qué los paneles SIP tienen tanto impacto ambiental comparado con la madera, siendo que gran parte del panel es de madera procesada? ¿Es por el proceso en sí y por el poliestireno? O sea, bueno, aquí como que se respondió solo en realidad la pregunta, pero efectivamente sí, ¿ya? Ahora, esas comparaciones que yo les mostré, como yo les decía, hay que ser cuidadosos porque miden solamente una parte de lo que es la edificación completa, ¿ya? Pero sí, efectivamente el panel SIP tiene un impacto, porque acuérdense que el panel SIP está hecho de madera que pasa todo un proceso, o sea, todo el proceso de desterilización de la materia prima y dentro, cuando tú pasas por este proceso, ¿cierto?, de transformar en gases que son compuestos orgánicos volátiles, que son los que sirven finalmente para aglomerar la madera, ¿ya? Lo que tiene un impacto en términos ambientales y que no pasa, por ejemplo, en otros productos de construcción, y en el caso del poliestireno expandido también. Acá tiene, de hecho, el poliestireno expandido, ustedes saben que además, ojo, el tema aquí, tú, cuando haces también lo que pasa cuando este producto cumple el fin de su vida útil. Entonces, pasa que aquí, científicamente lo contrario, por ejemplo, un muro de madera puede tener mucho más potencial de reutilización, ¿ya? Porque justamente, bueno, tiene que ver también con la durabilidad, perdón, etcétera. Entonces, claro, es efectivamente por el tema de la madera más el poliestireno, porque aquí tienen que acordarse que, a ver, nosotros hemos escuchado y que me ha pasado a mí en muchas charlas que dicen, por ejemplo, no, mi producto es sustentable porque permite mejorar el desempeño del envolvente, ¿cierto? El desempeño energético del envolvente. Claro, eso es en el tema de la función del producto, que es lo que nosotros llamamos finalmente aguas abajo, o sea, cuando es la etapa de operación del producto. Pero aquí lo que llamamos es aguas arriba, o sea, cuánto es la mochila incorporada que trae ese producto, o sea, ese producto tecnológico, básicamente en particular, que está conformado por más de un material, y cuánto es el potencial que tiene este material de poder volver a valorizarse, ya que eso es bien importante. Por eso siempre en este tipo de cosas uno tiene que fijarse de tener este enfoque que es el llamado que nosotros le hacemos a los profesionales y a las profesionales de arquitectura, de tener, cuando uno está involucrado en la etapa de diseño, ¿cierto? Es de tener esta visión que es como bien holística, de ver qué es lo que va a pasar, o sea, de hacerte responsable que cada producto, material o solución que tú especifiques tiene una durabilidad, va a necesitar ser reparado, tiene materias primas y que lógicamente al final de su vida útil podrían no ser valorizables muy parcialmente y por lo tanto perder su valor en la economía circular, ¿ya? Después está la pregunta de Javiera de la Barra, que dice, el título del gráfico, esto no es como una pregunta, en realidad es un comentario, impactos ambientales incorporados para ensamblaje de muros. Claro, era lo que yo le decía, o sea, cuando tú estás comparando, y que efectivamente es el título de la gráfica, porque lo que se estaba incorporando ahí era un metro cuadrado de un ensamblaje de muro, la estructura, más la aislación, más el revestimiento, y lo que ahí se toma son soluciones tipo, ¿ya? Que acá también, o sea, la idea es que se tomen soluciones tipo porque tú no puedes, por ejemplo, no sé, comparar todo el ensamblaje, por ejemplo, de un muro que es estructura de madera solamente con el muro de hormigón armado, porque el muro de hormigón armado igual va a tener aislación, entonces la idea es que tú compares ensamblaje de muro con ensamblaje de muro, ¿ya? Y ahí tiende a haber un poquito de confusión que a veces la gente cree que se está como comparando solamente un material con otro material, cuando lo que tú estás comparando es la solución completa, ¿ya? Y que lógicamente tiene que compararse no solamente a nivel de carbono, sino también de otros varios impactos ambientales. Y acá por último está la pregunta de Daniela Méndez, que son dos preguntas en realidad. Dice, ¿existe alguna fuente de carbono incorporado en materiales en Chile? Yo en realidad como que ya se las contesté hace un rato, pero sí, acá han habido proyectos bien interesantes que son como Ecobase, que se trabajó hace algunos años atrás, el mismo Abaco, ¿cierto?, que está a cargo, pero que han tenido un poco no sé si llamarle problema, pero el tema de que no están siendo usados masivamente y que tampoco han tenido como mandantes finalmente, por ejemplo, a todos los ministerios.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Hay un proyecto que se llama la Estrategia Nacional de Huella de Carbono en Construcción, que es un proyecto que lo lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros tenemos la vicepresidencia, se hace o se realiza, ¿cierto? La Secretaría la tiene el Instituto de la Construcción y están involucrados el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, el sector privado, ¿cierto? Bueno, nosotros también somos sector privado, otras organizaciones, está la Corma, el ICH, la de Aceros, Achival, ¿cierto? Para los cristales, o sea, estamos ya ahí todos organizados porque justamente lo que queremos es que haya un proyecto que abarque a todo lo que es el sector construcción y que permita tener inventario de carbono de todos los materiales y productos de construcción más usados, de las soluciones, y esto tiene tres patitas, o sea, por un lado, lo que busca es facilitar el proceso de ecodiseño de los materiales que a través, ¿cierto?, de una calculadora, por ejemplo, manejen todos los mismos datos y puedan mejorar lo que son sus impactos ambientales. Por otro lado, servir para los procesos de certificación como LEED, como CES, como la CBS, ¿cierto? Y por otro lado, permitir que no haya duplicación de esfuerzos en lo que es la generación de la política pública, ¿ya? Entonces, tiene ese objetivo y es un proyecto que tiene una hoja de ruta que se está trabajando desde el 2019 hasta el 2025 para poder tener justamente esta fuente de carbono incorporado. Ahora, no significa que no haya datos para Chile. One Click LCA tiene datos para Chile, la Universidad de BAD tiene datos para Chile, y como les mencionaba, también está Abaco, o sea, si algo con lo que ustedes quieran trabajar en este minuto, incluso One Click LCA a través del Planetary Partner también tiene datos de Chile y es gratuita, ¿ya? Así que hay información, pero falta todavía esta información transversal a nivel de la industria. Y la segunda pregunta de Daniela es, ¿cómo se contabiliza la captura de CO2 de la madera? ¿Carbono incorporado negativo? A ver, yo siempre he pensado que que el carbono negativo o carbono positivo tiene su truco ahí entre medio, ¿ya? Porque en realidad todo lo que nosotros hagamos y todos los materiales y todo tienen un impacto negativo, tienen externalidades, ¿ya? O sea, nosotros desde el minuto en que nos levantamos, respiramos oxígeno y emitimos CO2 y comemos y nos vestimos, o sea, todo de una u otra forma usa recursos. Ahora, en el caso de la madera, cuando tú, por ejemplo, tienes a nivel de lo que son ¿cierto? Las NDC o los compromisos internacionales, o, por ejemplo, cuál va a ser la metodología del IPCC para carbono neutralidad, ahí sí, por ejemplo, a nosotros en Chile, la captura de bosques nos permite almacenar gran cantidad de carbono y, por lo tanto, las acciones que nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, en términos de energía, de construcción, o sea, de edificación, de industria, van a impactar un poquito menos porque tenemos un sector forestal grande y esa metodología nos permite la captura, ¿cierto? Ahora, en términos de si una edificación de madera puede capturar carbono, eso está en estudio, ¿ya? De hecho, por ejemplo, Arauco, que nosotros hicimos también un webinar un poquito antes que el de ustedes, ellos están haciendo un estudio bien interesante que ya han demostrado, ¿cierto?, que se captura carbono. Hay ejercicios que esto ya están comprobados, por ejemplo, que el paisajismo, que aquí no solamente hablamos de esto, o sea, el paisajismo tiene la capacidad de capturar carbono, por lo tanto es una medida de compensación, por ejemplo, de emisiones, ya en términos de áreas verdes, pues esos son tan importantes. Pero tú la única forma que puedes llegar a carbono positivo, ¿cierto?, a carbono negativo, es si tú neutralizas tu carbono y además eres capaz de capturar, por ejemplo, el carbono emitido por otras industrias, ¿ya? Y eso, de nuevo, la única forma que tienes para demostrarlo es a través de un ejercicio con metodología científica y que además te permita, ¿cierto?, comparar y que para Chile sea con datos chilenos. Entonces, la verdad es que por el minuto una edificación de madera sí tiene huella de carbono, no es carbono positivo porque va a haber otros elementos que también van a estar dentro de la edificación, no se olviden que la edificación no es solamente la estructura y queda ahí, y que eso si queremos saber, obviamente, nosotros ya tenemos datos que efectivamente la madera tiene una menor huella de carbono y eso es un hecho, ¿ya? Y se sabe y hay datos empíricos con respecto a eso. Pero para poder comparar, obviamente necesitamos poder comparar con bases de datos chilenas, con matriz chilena, y para eso estamos trabajando justamente para poder facilitar esas comparaciones en el futuro. Así que, bueno, esas eran todas las preguntas por mi lado, Catalina, así que espero, bueno, haberlas respondido todas y lamentablemente, bueno, lamento en realidad que no tengamos más información todavía, pero sí también la buena noticia es que estamos trabajando en eso.